El Departamento de Justicia le pide a la Corte Suprema que rechace la teoría legal impulsada por los partidarios de Donald Trump. El gobierno de Biden instó a la Corte Suprema el día miércoles a rechazar una teoría legal impulsada por los partidarios del expresidente Donald Trump en un esfuerzo por anular las elecciones presidenciales del 2020, que podría cambiar el futuro de las elecciones. La presentación fuera de horario del Departamento de Justicia sobre la llamada doctrina de la legislatura estatal independiente en cuestión en el caso se produce a menos de 2 semanas de las elecciones de mitad de periodo de noviembre y antes de los argumentos de la disputa del 7 de diciembre. El día miércoles marcó una fecha límite para los escritos de amigos de la Corte de los escritos de la teoría. Los partidarios de la teoría dicen que las legislaturas estatales deberían poder establecer reglas en las elecciones federales sin ser controladas por las constituciones estatales, ya sea a través de la interpretación de los tribunales estatales o por el funcionamiento de las comisiones creadas por bajo las reformas constitucionales estatales. Los grupos de derechos electorales temen que si la Corte se pusiera del lado de los partidarios de la doctrina, podría conducir a la capacidad de los legisladores estatales deshonestos a actuar sin control cuando se trata de las reglas relacionadas con las elecciones federales y cambiar fundamentalmente el panorama de la ley electoral. La Procuradora General Elizabeth Prelogar, apoyándose en la tradición histórica para apelar a los miembros más conservadores de la Corte, argumentó en la nueva presentación que más de 2 siglos de práctica confirman que las legislaturas estatales están sujetas a restricciones constitucionales estatales cuando ejercen su autoridad bajo la Constitución. Los demócratas esperan que incluso antes de que el Tribunal Superior resuelva la disputa este término, los republicanos citarán la teoría en los desafíos legales en torno a las elecciones intermedias. Mark Elias, un litigante electoral experimentado y destacado abogado demócrata, dijo que esperará que los republicanos confíen en la teoría de los desafíos electorales en las próximas semanas. Hemos visto un fuerte aumento en los litigios de los republicanos de cara a las elecciones intermedias, y un número sorprendente de estas semanas involucran reclamos de legislatura estatal independiente, dijo en una entrevista con CNN el día miércoles por la noche, llamándolo la última obsesión de litigar de los republicanos. Elias dijo que la teoría no tiene cabida en nuestra jurisprudencia electoral. Es importante que la Corte cierre la puerta a esta teoría marginal y reconozca el papel vital de la revisión judicial en nuestro sistema democrático, dijo Elias. En la superficie, el caso ante los jueces presenta una disputa de redistribución de distritos de Carolina del Norte que involucra una decisión de un tribunal inferior. Señala la cláusula de elecciones de la Constitución que establece que las reglas que rigen la forma de las elecciones deben prescribirse en cada legislatura estatal. Según la teoría, argumentan, las legislaturas estatales deberían poder establecer reglas sin interferencia de los tribunales. Tradicionalmente, las legislaturas han establecido reglas básicas para llevar a cabo una elección, pero no han actuado solas ni con una última palabra. Los procesos establecidos han estado sujetos a la intervención de los administradores electorales y los tribunales estatales. Pero la lectura más estricta de la teoría de la legislatura estatal independiente dice que los tribunales estatales, cuando se trata de elecciones federales, deben permanecer al margen. La mayoría de la Corte Suprema de Carolina del Norte, al fallar en contra de los legisladores, dijo que los legisladores no tienen poder ilimitado para trazar mapas electorales. El Tribunal Estatal reconoció que la redistribución de distritos se delega principalmente a la legislatura, pero dijo que debe realizarse conformidad con la Constitución estatal. Los legisladores republicanos apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando en documentos judiciales que el texto de la Constitución responde directamente a la pregunta presentada en el caso. La cláusula de las elecciones promociona un lenguaje inequívoco con respecto a la forma de las elecciones federales y deja en claro que las legislaturas establecen las reglas.
el abogado John Heisman, quien se desempeñó como arquitecto clave del impulso para anular los resultados electorales de Donald Trump, presentó un amplio escrito de amicus curiae pidiendo a los jueces que adoptaran la teoría a pesar de que permaneció inactiva hasta después de las elecciones del 2020. Los abogados del Comité Nacional Republicano redujeron algunos de los argumentos de Heisman, pero también quieren que los jueces adopten una versión de la teoría. Otros conservadores son críticos de la teoría. El juez federal republicano jubilado J. Mitchell Luthing se desempeña como abogado adjunto al grupo de derechos electorales. Por ejemplo, varios otros conservadores, incluido el juez retirado Thomas Griffin, el ex asesor de Missouri John Danforth, el ex fiscal general adjunto Larry Thompson, entre otros, intervinieron con un amigo del tribunal que apoyaba a los grupos. En un escrito de amicus, reconocieron que el caso actual de la Corte Suprema puede no afectar las acciones tomadas después de las elecciones con respecto a los electores presidenciales, pero temían que si la Corte Suprema envalentonaba a los legisladores estatales en el caso de las reglas de votación en cuestión, eventualmente podría abrir la puerta a nuevos desafíos a los resultados postelectorales, a menudo que la Corte Suprema resuelva el problema ahora. También dijeron podría desencadenar más demandas en el 2024, haciéndose eco del caos electoral posterior al 2020. Richard Bernstein, un abogado de los conservadores que redactó el informe, dijo que si el tribunal adoptara una sobrelectura de la cláusula electoral, la nación enfrentaría oleadas de litigios electorales federales cada 2 años. Si la Corte Suprema socava a los tribunales estatales, en este caso, los jueces envalentonarán tanto a las legislaturas estatales como a los candidatos perdedores para tratar de robar futuras elecciones. Biden mantiene un perfil bajo en la campaña de las elecciones intermedias mientras sopesa la carrera del 2024. El presidente de los Estados Unidos ha sido cauteloso al apoyar a los candidatos demócratas en medio de índices de aprobación persistentemente bajos. A principios de noviembre del 2010, Joe Biden, entonces vicepresidente, se unió a Barack Obama en su último mitin en un gran estadio cubierto en Cleveland, antes de lo que serían las elecciones de mitad de periodo desastrosas para los demócratas. Pero 12 años después, como vicepresidente, ante otra reprimenda potencialmente grave para su partido por parte de los votantes estadounidenses, Biden ha adoptado un enfoque mucho más cauteloso. Evita grandes eventos con miles de personas a favor de intervenciones más pequeñas y menos conmovedoras. Lo que está en juego para el futuro de la presidencia de Biden en las elecciones intermedias sigue siendo muy alto. Si los republicanos obtienen el control total del Congreso, el resto de su mandato se consumirá en investigaciones del Congreso y enfrentamientos legislativos, en pocas posibilidades de que pueda promulgar el resto de su agenda. El resultado también podría determinar si Biden cumple con lo que ha descrito como su intención de postularse para un segundo mandato en el 2024. Un desempeño mejor de lo esperado por parte de su partido, como limitar las pérdidas en la Cámara de Representantes y preservar el control del Senado, bien puede envalentonar al presidente y darle confianza para seguir adelante con sus planes para una presidencia de 8 años, pero las derrotas a gran escala podrían cambiar ese cálculo. Si es tan malo como algunas personas esperan, habrá mucho caos en la fiesta. Habrá demandas de muchos sectores diferentes para un cambio completo en el liderazgo, citando la gerontocracia que tenemos actualmente, dijo Jim Manley, estratega demócrata y ex asesor principal de Harry Reid, el difunto líder de la mayoría del Senado. En sus comentarios más recientes sobre sus aspiraciones para el 2024, Biden dijo que después de las elecciones intermedias estaría en el proceso de decidir si busca un nuevo mandato, pero se inclinó por ello. Es una cuestión de si puede hacer el trabajo, y creo que puedo hacer el trabajo. He podido hacerlo el trabajo, dijo a la CNN. En los círculos demócratas, el mejor argumento para una candidatura de Biden para el 2024 es el hecho de que ya ha vencido a Donald Trump una vez, por lo que estaría en la mejor posición para volverlo a hacer contra el expresidente u otro republicano populista, especialmente sin una alternativa demócrata
muy obvia, pero las preocupaciones sobre su salud y también sobre su edad son bastante evidentes, ya que el próximo mes cumple 80 años.